Muy buena familia de La Teja, nos encontramos hoy con don Fernando Zamora, candidato presidencial del partido Nueva Generación. Buenos días, ¿cómo le va, don Fernando? No, el gusto es mío, Rocío, de verdad siempre complacido y honrado de participar con ustedes en la prensa, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con don Fernando sobre las propuestas que tiene él como candidato y también temas de interés nacional para que cada uno de ustedes vaya valorando las diferentes opciones de candidaturas presidenciales y tomen una decisión basados en la información. Don Fernando, cuénteme, usted tal vez no es tan conocido como otros candidatos que han acaparado mucho pues, los medios de comunicación por sus trayectorias y últimos puestos y así. Entonces vamos a comenzar conociéndolo un poquito más. Cuénteme, tengo entendido que usted es casado y tiene hijos, ¿es así? Sí, yo soy casado, 37 años de vida, digamos, de pareja con mi esposa, la doctora Lucrecia Moras. Tengo 3 hijos, Marco, Jimena y Luisana. Marco es médico, Jimena es abogada y Luisana es administradora de empresas. Bueno, acaba de terminar, es la menor. Uh-huh. Usted es abogado constitucionalista, ¿verdad? Correcto. Cuéntenos cuál ha sido su trayectoria profesional. Bueno, en realidad es una larga trayectoria. Empecé desde el colegio, fui presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Después tuve un paso por el movimiento estudiantil, universitario. En realidad también en el campo político tuve algún tipo de experiencia importante, como fue 4 años secretario general de Liberación. Dirigí el Partido Liberación Nacional por 4 años, del cual me separé para siempre hace unos 4 años, que me involucré con el Partido Nueva Generación, un partido con una trayectoria muy limpia desde el punto de vista ético, del manejo de los recursos, y que bueno, hoy es el partido en el cual me he involucrado durante 4 años, he militado en él. Hemos recorrido el país para organizarlo y actualmente estoy de candidato presidencial por el Partido Nueva Generación. Don Fernando, usted fue o intentó ser precandidato presidencial en las elecciones pasadas precisamente con el Partido Liberación Nacional y al final le dio la adhesión a don José María Figueres. ¿Por qué dejó Liberación? Bueno, yo dejé Liberación, como lo he dicho claramente, para nunca más volver, básicamente porque era un partido que fue tomado por grupos de intereses económicos, se convirtió en un vehículo de poder en sí mismo. O sea, dejó de ser los ideales, los objetivos patrióticos, que es lo que debe abrazar cualquier sentido de la política y de un partido político. Dejó de ser eso y pasó a ser un partido para defender exclusivamente grupos de interés. En las encuestas vemos un nombre muy abajo, don Fernando. ¿Le preocupa eso? Bueno, mire, la otra vez estaba viendo yo, me lo enviaron asombrado, que el actual presidente de la República a 8 días, oiga lo que le voy a decir, a 8 días de las elecciones, el 19 de enero saca CIEP una encuesta que publica, no sé si fue precisamente La Nación, pero sí sale en los medios, muy popular, la encuesta, en donde el actual presidente de la República estaba de sexto y como con 4 o 5 puntos, a 8 días de las elecciones, algo inconcebible. Uno dice, pero ¿cómo en 8 días llegó a ser presidente de la República? O por lo menos llegó a colarse en la segunda ronda, que fue lo que hizo del 19 de enero al, qué sé yo, 4 o 5 de febrero, que fueron las elecciones de hace 4 años. Eso quiere decir que las encuestas no dicen nada. No dicen nada. Sexto y con 4 o 5 puntos a 8 días de las elecciones, y la encuesta del CIEP, que pues consideran muchos que es una de las encuestas serias. Eso refleja que el hecho de que, bueno, pues imagínense que yo hace un mes estaba en Opol a 2.8, después ha variado, en el CIEP aparezco muy bajo. Hay que esperar, porque bueno, imagínense que si en septiembre estaba en 2.8, hay muchísimo para crecer de ese gran universo de personas que no están decididas. Don Fernando, según la última encuesta de empleo del INEC, 137,000 personas están sin trabajo en el país. ¿Qué acciones ejecutaría usted de un eventual gobierno para reducir el desempleo? Nosotros tenemos
3 ejes de acción importantes y son con los que vamos, con el apoyo de Dios y de la gente, a partir del 8 de mayo del 2026, a levantar la economía. Y por supuesto a bajar el costo de la vida y sobre todo a generar muchísimo empleo. Primero tenemos un ambicioso, muy ambicioso plan de infraestructura. Los costarricenses nos dicen, muchos cuando hablo de ese tema, nos dicen, es que no tenemos dinero. Yo creo que tal vez el Estado no tiene dinero, pero la nación costarricense es una nación con grandes recursos. Y a través de las alianzas público-privadas, ¿a qué me refiero? Me refiero a concesiones de obra pública, convenios internacionales, BOTs, concesión de servicio público, en fin, hay muchas formas mediante las cuales se pueden hacer grandes obras de infraestructura sin que necesariamente el Estado sea el que las financie. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de construcción de carreteras, vamos con la ruta San Ramón desde el primer día, vamos con San Carlos desde el primer día, Florencia Occidente, vamos con la renegociación para que nos devuelvan ruta 27 y empezar a ampliarla, vamos con puertos y aeropuertos, dije que vamos, no sé si lo repito, sino que vamos con la ruta San Ramón, vamos con puertos y aeropuertos. ¿Cuáles puertos y aeropuertos? Bueno, la sustitución del Juan Santamaría, que ya está a punto de colapsar, como ha dicho la misma Dirección de Aviación Civil, es un aeropuerto que tiene sus días contados. Vamos con el aeropuerto Pacífico, que va a sustituir al Juan Santamaría, para lo cual nos urge también la ampliación de la ruta 27. Vamos también con el aeropuerto internacional de Limón y vamos con el aeropuerto internacional del Sur. Tenemos además un inventario ambicioso a nivel de zonas costeras. Por ejemplo, vamos con la terminal de cruceros de Golfito. Golfito, eso sería un antes y un después con una terminal de cruceros. Estamos valorando una licitación pública para que empresas estilo Xcaret o estilo Disney puedan establecer un parque ecotemático en el Caribe que venga a darle impulso al aeropuerto internacional. Vamos con un corredor logístico interamericano de mercancías que vaya de Limón a San Carlos con un aeropuerto internacional y también al Pacífico, con un aeropuerto internacional de carga, no de pasajeros, porque sería solo para la zona esta zona logística, repito, de transbordo de mercaderías, centros de acopio, con un nodo en Limón, un nodo en el Pacífico y un nodo en la región Huetar, donde estará el aeropuerto internacional de carga. Todo eso son proyectos, todos esos son proyectos a través de alianzas público-privadas. Vamos con un segundo eje que tiene que ver con lo que yo llamo la revolución energética, y la revolución energética, a lo que me refiero, es con también un ambicioso plan de reactivación del Instituto Costarricense de Electricidad, que está en neutro y que le tenemos que meter primera. Vamos y que arranque de nuevo con grandes proyectos para garantizar la energía y garantizar el bajo costo de la energía en Costa Rica. Entonces, en ese sentido, vamos con geotermia. En la región Huetar Norte hay enormes yacimientos geotérmicos, vamos a explotar esos yacimientos geotérmicos. Vamos con la ampliación del Miravalles en Bagaces, vamos con la reactivación de los proyectos hidroeléctricos y vamos con energía eólica, y valorando también en el Pacífico la posibilidad de energía mareomotriz. O sea, hay todo un inventario también de desarrollo energético que le va a permitir a Costa Rica no solo mucha más energía abundante, sino que vamos también con energía mucho más barata. No puede ser posible que, como usted recuerda, Rocío, hace 2 o 3 años, si no mal recuerdo, estuvimos a punto de entrar con apagones, como si este país fuera Venezuela o fuera Haití. Con apagones de horas nos anunciaron, y lo que nos salvó fue que en ese momento entró el invierno. Eso no puede suceder, y eso se debe
a una pésima planificación estratégica en energía a través de los años, porque el ICE, repito, quedó en neutro. Vamos a ponerle la primera y vamos con un proyecto bastante ambicioso de infraestructura, tal y como se lo dije. Y el tercer eje y final, la seguridad. La seguridad no necesariamente es otro tema, porque no es un tema que, digamos, usted me pregunta por empleo, digamos que no es un tema orientado a buscar empleo, las soluciones de seguridad. Entonces vamos con el tercer eje, que es cultura productiva, lo que yo llamo cultura productiva. Con esos tres ejes es la pinza final para levantar no solo la economía, dinamizar el desarrollo, sino además generar muchísimo empleo. Ese tercer eje, que es la cultura productiva, es, digamos, en síntesis, para abreviar, como usted me lo pide, es en síntesis transformar el modelo o el modelo económico que tenemos, que es un modelo totalmente importador, o sea, hacia la importación, y trasladar ese modelo o revocar ese modelo hacia un modelo productivo, de la cultura productiva a la cultura del esfuerzo, a través de varias medidas. Una, la más básica de ellas, de tener esta tendencia a la masificación de las importaciones, sobre todo en productos agroindustriales, pecuarios y agrarios, que son cosas o áreas en las que los ticos nos sabemos mover bien, sabemos producir bien. Porque si somos expertos a través de siglos en desarrollo agrario, desarrollo de productos agrícolas, pecuarios y también agroindustriales, porque esta manía del actual gobierno y de los gobiernos anteriores, porque no es solo de este gobierno, de una masificación de entrada de productos agrícolas que están acabando con nuestra producción, o incluso la amenaza como la que ha hecho Laura Fernández de provocar lo que llamamos el Acuerdo Transpacífico o la Alianza también del Pacífico, que son modelos de ejecución comercial que prácticamente devastarían y, en términos simples, acabarían con la cultura productiva costarricense y agroindustrial. Entonces vamos por una reversión a través de fomentar la productividad, volver a levantar lo que son las barreras, por lo menos a los estados en los que se encontraba antes de este gobierno, para reactivar, por ejemplo, los granos básicos, y vamos también con la inserción y el fortalecimiento de la inversión tecnológica en la actividad productiva, entre otras medidas para desarrollar la producción, que ya sería el tercer eje de esos tres que le mencioné. Con eso levantamos la economía a niveles grandes. ¿Apoya usted las jornadas 4x3? Me parece que en este momento es una necesidad por la economía de los servicios. O sea, las zonas francas y la economía de los servicios están necesitando, para poder competir, sobre todo en momentos en que usted sabe que estamos bastante amenazados, o amenazados de que las zonas francas tienden a irse a países en donde las condiciones laborales sean posibles para ellos. Y si analizamos el tema de las jornadas 4-3, pues aquí hay muchas áreas en las que ya existe, áreas de actividad en las que ya existe ese tipo de jornadas, como es la salud, ¿verdad? Prácticamente nuestros médicos y nuestras enfermeras tienen jornadas similares, igual que lo que son los policías. Entonces, no es algo que tampoco ni vaya a ser nuevo en el régimen de empleo necesariamente, porque ya hay áreas en las que ha existido y que además va a facilitar la estadía y el desarrollo de más zona franca, que es algo que en este momento es fundamental para nuestra economía, porque está sosteniendo en gran medida el empleo y está sosteniendo también en buena medida la producción exportadora. Don Fernando, he leído en su programa de gobierno que
habla mucho de infraestructura, ya nos comentó de eso, del sector energético y la propuesta también, y de seguridad. Por eso también le pregunté ahora, la seguridad es el problema que en este momento más preocupa a los costarricenses. Concretamente, ¿qué haría usted para resolver el problema de inseguridad? 2 ejes de acción bastante audaces tenemos. Uno es lo que yo he llamado como el eje del conjunto de reformas legales, tanto al procedimiento penal como al Poder Judicial. Bueno, ¿por qué? Porque sabemos que muchos de los problemas de seguridad también tienen que ver con el procedimiento penal y el Poder Judicial. O sea, una queja generalizada de la población es que nada ganamos con que los policías detengan a los delincuentes si después los jueces los van a sacar. Y eso tiene que ver mucho con el procedimiento penal. Entonces, vamos con un cambio en el procedimiento penal que rápidamente ese cambio de lo que se trata es básicamente de que en temas como femicidio, homicidios seriales, que es el caso de por ejemplo, de los sicarios son homicidas en serie, pero todo tipo de homicidio serial, sicariato u homicidio serial ordinario, como en el caso de los psicópatas, con aquel que tuvimos aquí hace algunas décadas, y también alto narcotráfico, o sea, esos 3 tipos de delito, sicariato, alto narcotráfico y femicidio, no sea posible otra medida alternativa que no sea la prisión preventiva. Eso es un cambio por el que vamos desde el 8 de mayo del 2026. Además también estamos proponiendo que en caso de que peligre la vida de la víctima y la vida del testigo, que eso se da mucho, ¿verdad?, que amenazan los delincuentes a las víctimas y a los homicidas, no sea posible en ese tipo de situaciones, no sea posible la excarcelación provisional en el caso de esas situaciones. Vamos además con la separación del Ministerio Público, el Poder Judicial. El Ministerio Público debe tener independencia frente a los mismos eventuales jueces o magistrados o situaciones en las cuales es inconveniente que tenga sujeción. Ya vimos, por ejemplo, la historia que se presentó en Costa Rica de un magistrado que fue acusado penalmente porque llegaba donde los fiscales a pedir expedientes y a llevárselos, como dicen popularmente, para arriba, ¿verdad? Eso no puede seguir sucediendo y el Ministerio Público tiene que tener independencia funcional. Vamos además con una reforma una reforma de la vía o el mecanismo de cómo se reeligen y eligen los magistrados. Creemos que deben tener más experiencia y no deben quedarse eternamente en la magistratura. Ese es otro cambio dentro de los cambios que nosotros estamos proponiendo. Además, vamos también con una serie de cambios en lo que es el Poder Ejecutivo, medidas para el Poder Ejecutivo, que ya no tienen que ver con el área propiamente judicial o de procedimiento penal. ¿Por qué el Ejecutivo? Bueno, porque creemos que en una policía audaz también hay mucho que lograr para la efectividad contra el crimen. Y en ese sentido voy desde el primer día con un decreto de emergencia. Voy a asumir como presidente de la República desde el primer día el Consejo Nacional de Seguridad, y para el Consejo y para este decreto de emergencia tenemos un conjunto de medidas muy agresivas para ir a favor del combate de la criminalidad. Vamos a convocar más reservistas para que se encarguen de labores administrativas que los policías le quita tiempo y espacio para el combate a la criminalidad. Vamos con la decisión de darle más recursos, poderes y facultades a las comunidades, a los centros comunitarios de seguridad, por ejemplo, que sus investigaciones y sus denuncias necesariamente sean vinculantes, o sea, obligatorias para la acción policial y judicial. Vamos además también con un reforzamiento de los retenes en
cambios, o sea, retenes lo que llaman aleatorios, o sea, que son imprevisibles, y los retenes fijos. Vamos con la vuelta de la PCD a los puertos y aeropuertos, y los guardacostas nuevamente a las zonas costeras. Vamos también con la reactivación de los convenios de radares con los Estados Unidos y los convenios de seguridad con los Estados Unidos. Vamos, como le indiqué, también con una incorporación al Consejo Nacional de Seguridad en coordinación con policías como las municipales, entre otras medidas que esperamos que tengan una gran agresividad desde el Poder Ejecutivo. En el tema de la educación, que es otro que preocupa bastante al país, el último informe del Estado de la Educación señalaba principales problemas, por mencionar algunos, en matemática y también en comprensión de lectura. ¿Qué acciones tomaría usted en un momento al gobierno? En materia de educación vamos con 4 o 5 acciones fundamentales. Una de ellas, o la primera, es vamos con la determinación de un plan, de una ruta de la educación. Creemos que en este momento estamos extendidos en el apagón educativo, y eso es porque no hay una ruta clara en educación, y creemos que esa ruta la vamos a implementar con fortaleza, sobre todo en materias como temas prácticos de la vida. No es posible, Rocío, que en la ruta de la educación inexistente, repito, hemos dejado de responderle a los jóvenes las grandes interrogantes de la vida. Las preguntas existenciales de identidad, las preguntas existenciales de propósito, se le han dejado de contestar a los jóvenes, y eso ha hecho que ellos tengan muchos, incluso se hayan crecido estadísticamente los problemas de salud mental en los jóvenes. Vamos entonces a reforzar una educación centrada en valores y principios. Vamos además con una reforma al Consejo Superior de Educación para incorporar más sectores que no sean estrictamente los académicos, sino también sectores de la actividad productiva, porque eso está asociado a una reforma también, que es el tercer punto, de la malla curricular, o sea, del conjunto de materias de educación. Hay que volver a materias que sean más prácticas para el trabajo de los jóvenes, y aquí viene una promesa para los jóvenes. Vamos hacia una educación práctica que le sirva realmente al joven para formarse para el trabajo, y además, como te dije, con otras materias que sirven también para la vida diaria, como pues, por ejemplo, economía doméstica, entre otras, y la formación de valores también. Vamos con la plataforma dentro de ese esquema de cambio para que el joven pueda incorporarse mucho más rápido al trabajo práctico que se necesita. Vamos con una plataforma virtual de idiomas. En el mundo hoy, los jóvenes de cierto poder adquisitivo, de cierta capacidad adquisitiva de dinero, los jóvenes de dinero pueden acceder a excelente, o están accediendo a excelente educación a través de plataformas virtuales, pero todas son privadas en este momento, las plataformas que se reciben a través de la internet. Nosotros tenemos que facilitarle a los jóvenes que acceden a la educación pública una plataforma virtual, y la estamos planteando en asocio con el MEP y el INA. Vamos además también con un fortalecimiento del sistema de evaluación y el método que está aplicando el Departamento de Evaluación del MEP. Nos parece que estamos cayendo en un facilismo grave que nos está haciendo decaer a la vez en las pruebas PISA y en las pruebas internacionales. Estamos cayendo incluso por debajo ya de otros países latinoamericanos, algo que era inconcebible. Entonces vamos con el fortalecimiento de lo que tiene que ver con el método de evaluación. No de una forma punitiva, pero sí aplicando un poco más de disciplina y fortaleza a la evaluación. Vamos además con la reforma del quinto eje, vamos con la reforma de la ley 9.999, que le ha quitado enorme capacidad de autoridad
y de prestigio incluso y de méritos al docente, no es posible que nuestros docentes hoy prácticamente hayan perdido toda autoridad, toda posibilidad, y que además se les esté recargando de actividades administrativas. Yo le prometo a los educadores que vamos con un cambio radical en ese sentido, y vamos a devolver al educador el mérito y el enfoque en docencia de su trabajo con verdadera autoridad. Vamos también en ese sentido, no solo con el apoyo al docente con cambios legales para que el docente se empodere, sino también hay que devolverle al estudiante, que tiene pocos recursos, hay que devolverle la asistencia que se le ha quitado, por lo cual hay que valorar cómo reorganizar los recursos del Estado y, si es del caso, establecer una ley de emergencia educativa, un decreto, de emergencia educativa para volver con asistencia, no solo alimenticia, sino en transporte a los estudiantes de escasos recursos, porque eso es gravísimo, que en este momento se haya detenido esa asistencia. Y finalmente, vamos con un cambio en lo que tiene que ver infraestructura educativa. Sabemos que hay cientos, literalmente, de medidas sanitarias para desalojar escuelas, eso no es, y colegios, eso es inconcebible, y eso, como el Estado tampoco tiene recursos suficientes para eso, ¿verdad? Vamos con una serie de medidas que implican eventualmente un decreto de emergencia educativa en infraestructura para trasladar recursos de otras entidades de la administración pública hacia esa línea de acción. Vamos con alianzas público-privadas para que empresas cercanas a los colegios y escuelas tengan algún tipo de incentivo fiscal para que se incorporen al arreglo de la infraestructura educativa a través de esos incentivos que inyecten recursos directamente al arreglo de la infraestructura educativa, y con otras medidas también, como pueden ser los convenios internacionales. Hay muchos recursos en el mundo sobre todo en la UNICEF, para la asistencia en educación, y vamos a demandar esas alianzas con el mundo para resolver los problemas de infraestructura educativa en Costa Rica. En el tema de la salud, una de las áreas que más preocupa son las listas de espera. Vemos personas que esperan años, 3, 4, 15 años por una cita para resolver un problema que les afecta hoy y les impide tener una vida normal. ¿Qué soluciones propone usted en ese tema? Bueno, en materia de salud, vamos con una línea de trabajo orientada básicamente en 5 o 6 ejes de acción. El problema más serio de salud está en las listas de espera, como todos sabemos. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Bueno, básicamente el tema de las listas de espera esencialmente es un problema de ausencia de especialistas. Eso lo ha venido sosteniendo la Caja y lo ha reiterado de forma harto claras. Entonces, el tema de la lista de espera lo podemos solucionar de forma más o menos eficiente por 2 vías. La primera es un plan que tenemos de repatriación de especialistas que están estudiando, o de residentes, especialistas que están terminando sus estudios en el extranjero, pero que muchas veces sienten desmotivación de venir al país por las trabas que han encontrado en el sistema para que estos estudiantes puedan reincorporarse a la labor de la Caja. Entonces vamos con un plan para ellos que incluye una inmediata reincorporación cuando son residentes de hospitales, óigase bien, y universidades, porque la residencia es un asocio de formación entre universidad y hospitales, clase A de países desarrollados. Nada, Rocío, tiene que estar esperando un joven de un país con tecnología desarrollada, tecnología punta, ¿verdad? Se han dado casos aquí de jóvenes que han salido de países desarrollados con una residencia de hospitales clase A, universidades clase A, y aquí vienen y les hacen problemas para incorporarse. Eso se va
ha de tener, vamos a entrar en un convenio y bueno, con una negociación fuerte con el Colegio de Médicos para que esos estudiantes vengan, esos residentes especialistas vengan y casi que se incorporen de inmediato y sobre todo especialistas, me refiero a especialistas costarricenses que están en el extranjero, que se incorporen de inmediato a el trabajo. Segunda línea de acción es la caja tiene recursos, y eso lo hemos investigado, tiene recursos suficientes para fortalecer las becas a especialistas, aunque ese tema es un tema que va a generar la solución más a mediano y largo plazo, porque pues, un especialista dura sus años en formarse, pero al menos esperamos resolver a largo plazo con una formación fuerte a través de becas de especialistas en el extranjero y de ampliar un poco más las residencias en los hospitales costarricenses. Vamos con esa segunda línea de acción. Vamos a ver a su vez con otras medidas accesorias para resolver las listas de espera. En este momento el déficit es de 80,000 intervenciones, la lista de espera, 80,000 intervenciones en un año por año. Entonces, en un año, para poder liberar ese déficit, vamos a implementar una medida alternativa de tercerización de una segunda, es temporal, porque no creemos en la privatización, por supuesto, de la caja, rechazamos la privatización de la caja, pero para sacar esas 80,000 intervenciones de déficit anual, vamos a tener que por un año aplicar un sistema paralelo de tercerización que permita la solución de ese déficit. Vamos además con otras medidas como la universalización del EDUS para que muchos de los exámenes que se hacen fuera de la caja sean incorporados al expediente único digital de la caja, y que así la gente no tenga que, como ha venido sucediendo, hacerse 2 o 3 veces el mismo examen, lo cual no tiene ningún sentido. Vamos además también con la implementación de la decisión que tuvo la caja en enero del año 2022 para la creación de 200 o 300 nuevos EVAIS. Hay los recursos y hay la sostenibilidad para ello, por lo cual es inconcebible que se haya detenido eso, porque los EVAIS desahogaban muchísimo, Rocío, los hospitales y las clínicas, muchísimo las desahogaban, y ese colapso que hay ahora en gran medida es por el déficit de los EVAIS, de los servicios básicos de atención integral primaria. Entonces vamos con esos servicios, y eso nos va a permitir, esas 4 o 5 líneas de acción, entre otras, nos va a permitir resolver el tema de las listas de espera a más o menos corto plazo. Esperemos que en mi gobierno eso se pueda resolver. Actualmente, don Fernando, en la Asamblea Legislativa se está tramitando una petición que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones para quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. ¿Piensa usted que los diputados deberían quitarle la inmunidad al mandatario? Bueno, primero que todo, en torno al tema que se ha desatado doctrinario sobre si es posible o no, bueno, ahí está el artículo 102 y el 105 claramente que le dan facultad de iniciar una investigación por beligerancia, por esa falta electoral, una investigación por beligerancia, por una parte, al presidente, y por supuesto le da la misma Constitución, le da la posibilidad al tribunal de sancionar esa beligerancia, quien obviamente es el órgano o la entidad, o el poder acreditado por nuestra Constitución para imponer esa sanción. Bueno, aquí hay una realidad: si existe la pena, tiene que existir obviamente las facultades, las posibilidades legales y constitucionales para ejercer esa o imponer esa sanción. Por lo tanto, alegar que el tribunal no está en posibilidades de solicitar un desafuero para proceder con el tema del procedimiento sancionatorio es ilógico desde el punto de vista
del derecho constitucional y el derecho sancionatorio. O sea, del momento en que hay una norma que castiga, por Dios santo, tiene que haber procedimiento y herramientas jurídicas para imponer ese castigo, ¿verdad? Entonces, me parece curioso que en este momento haya colegas reconociendo que sí, que el tribunal tiene todo el derecho de sancionar y de investigar y de sancionar a un funcionario público, y en este caso un presidente de la República, por delitos electorales como es, o faltas electorales como es la beligerancia, pero que no le puede abrir procedimientos, ¿verdad? Y que obviamente el procedimiento es el desafuero en este momento por tratarse de un presidente de la República, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista no tiene ninguna solidez jurídica el argumentar que no hay forma de tocar al presidente cuando la pena y la sanción existen, o la posibilidad de pena y sanción existen y la falta jurídicamente existe. Así les respondo desde el punto de vista legal o jurídico. Ahora bien, desde el punto de vista de conveniencia, mire, ya empezó la campaña, tenemos un mes de haber iniciado la campaña. Sinceramente, tengo mis dudas sobre si es conveniente, no legalmente, o sea, legalmente sí es posible, pero si sea conveniente a tan pocos meses, a 2 meses, 3 meses de la campaña, o más bien de las elecciones, y también a unos meses de que el presidente de la República sale de su cargo. No sé hasta qué punto sea políticamente conveniente el asunto, pero ya eso es algo que no me toca a mí, que le tocará a los diputados resolver. Usted es experto en el tema de la constitución política. He leído que tiene un plan para reformar la forma en la que se eligen los diputados, una Sí, constitucional constitucional. No sé si tiene alguna otra también. En términos de reformas constitucionales importantes, vamos básicamente con 3 ideas, o 3, digamos, reformas que resumo en los siguientes principios. Hay que volver o no volver, hay que sustituir el mecanismo de listas casi que anónimas, ¿verdad?, de elección popular por mecanismos más individualizados de elección popular. La crisis que estamos teniendo en este momento legislativa en todos los partidos, porque no me digan que es que un partido sí es bueno y los otros son malos, no. Hay en general una crisis de formación en los diputados. Muchos diputados no saben a qué es lo que llegan a la Asamblea Legislativa, o tienen incluso un nivel formativo muy bajo, y eso nos está afectando como país. Recuerdo en estos días la entrevista a una candidata a diputada de Liberación Nacional, que le preguntaban básicamente algunos asuntos elementales del funcionamiento del procedimiento legislativo, y no sabía nada. Cuando le dijeron que entonces para qué quería ser diputada, porque era evidente que no sabía nada de lo que es la labor de diputada, ella respondió que entonces no, que ella sí no sabía de cómo legislar, pero que ella quería implementar políticas públicas. Entonces, cuando le preguntaron, y bueno, ¿y qué es una política pública?, se quedó en blanco y tampoco supo responder qué es una política pública. Una candidata a diputada por Liberación Nacional entre los primeros lugares. Entonces, eso, aparte que refleja la crisis de los partidos tradicionales, también refleja el hecho de que hay que mejorar la elección de diputados para que la gente no vote por listas anónimas, sino que vote por personas a través de partidos, puede ser, pero por personas, y que a la hora de colocar su voto esté votando, ¿verdad?, por alguien que sabe quién es, ¿verdad? Entonces vamos con esa, y eso tendría que ser a través de circuitos electorales, o sea, transformar por listas hacia circuitos electorales. Ese es un cambio. Vamos también con dentro de esos cambios constitucionales, vamos con la separación de la Sala Constitucional, del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial. Nos parece que debe tener independencia, más o menos por las mismas razones por las que debe tener independencia también el Ministerio Público. Vamos con una reforma constitucional para establecer un mecanismo rápido, incluso a través del mismo Poder Ejecutivo, para fusionar entidades con duplicidades. Creemos que debe establecerse vía constitucional un mecanismo que sea incluso vía decreto para
que el presidente de la República pueda fusionar y eventualmente hasta desaparecer entidades que generan duplicidades. Eso no puede seguir ocurriendo. Y finalmente también vamos con algunas reformas en materia constitucional para lograr, por una parte, la descentralización del Estado costarricense, pero no su microfragmentación como ha venido sucediendo. Creemos que hay que detener este proceso peligroso de microfragmentación. Ya vamos casi para 90 alcaldías, lo cual es absurdo para un país cuyo territorio es de poco más de 50,000 kilómetros cuadrados y poco más de 5 millones de habitantes. Eso es absurdo. 90 casi municipalidades. Sí hay que, por el contrario, hacer la reforma constitucional para fortalecer la regionalización, ¿verdad? Y trasladar muchos de los muchas de las funciones y potestades del gobierno central a formas más descentralizadas de poder público, más cercano al ciudadano, pero tampoco microfragmentado, para lo cual habrá que valorar, y hemos valorado en nuestro plan país de las, por ejemplo, las federaciones de municipalidades, fusionarlas y hacer regiones mediante las cuales se pueda aplicar el traslado y la delegación de muchas de las funciones que actualmente están en el gobierno central. Vemos que, por ejemplo, el traslado a las municipalidades de materias como el cobro de impuestos de bienes inmuebles fue muy exitoso. Fue mucho más exitoso que las municipalidades cobraran el impuesto de bienes inmuebles de cuando lo cobraba el Estado central a través de lo que se llamaba el impuesto territorial. ¿Y qué pasaba con el impuesto territorial? Pues que el impuesto territorial era un impuesto muy poco recaudado. Entonces, ese tipo de cambios a través de la regionalización es posible para modernizar el Estado costarricense. Actualmente 3 miembros de los supremos poderes se enfrentan causas penales por delitos sexuales. Estamos hablando del ministro de Comunicación, don Arnold Zamora, del diputado Fabricio Alvarado, y más recientemente conocimos el caso de don Randall Zúñiga, el director del OIJ. Está claro que son presunciones, todavía no se ha demostrado que sean culpables, pero quería preguntarle si usted cree que estos casos tan serios golpean la credibilidad de la gente en los 3 poderes de la República. Sobre todo digamos que en algunos casos por la resistencia, como el caso de Fabricio Alvarado, la resistencia a la investigación. En ese sentido, me parece que hay 2 casos que son, no es el caso de Randall, el director del OIJ, por el contrario, él ha dicho, mire, aquí soy un libro abierto y quiero que hagan la investigación toda a la profundidad y estoy dispuesto a renunciar a lo que tenga que renunciar para que la investigación sea eficiente. Eso no se dio en el caso ni del ministro de Comunicación ni el caso de don Fabricio Alvarado, quienes lamentablemente se han resistido a facilitar las condiciones de una buena investigación, y eso sí me parece lamentable, y eso sí desprestigia muchísimo, no solo en el caso de don Fabricio, no solo al poder legislativo, sino incluso a la clase política, porque él es candidato. Con más razón, siendo candidato a la presidencia de la República, debería tener una actitud de apertura a la investigación, ¿verdad? Eso es muy grave, porque en el caso de él no solo es un representante en supremo poder, sino además es candidato presidencial. Con más razones debería acceder a facilitar las condiciones de una buena investigación. Entonces la respuesta es sí, claro que sí, sobre todo en esos 2 casos le han hecho un tremendo daño a la democracia. ¿Rescata usted algún proyecto de este gobierno de don Rodrigo Chávez que usted siente que vale la pena continuar en un eventual gobierno suyo? Sí, bueno, lamentablemente por falta de pericia a la hora de presentar el proyecto, nunca lo ejecutaron. Pero me parece que la ciudad gobierno era una buena iniciativa. En el caso mío, yo voy a continuar con eso, con una diferencia, que yo aspiro a
no a denunciar los problemas, aspiro a resolverlos, ¿verdad? Y bueno, obviamente eso implica presentar el proyecto de una buena forma, o sea, correctamente bien planteado para que tenga viabilidad legal. Para usted, ¿cuál ha sido el principal error del gobierno de Rodrigo Chávez? Una locuacidad excesiva, o sea, un uso excesivo de, digamos que del verbo de la denuncia, pero como un fin en sí mismo, como un fin electoral. Para mí eso es el mayor daño, el mayor error, y lo que le ha hecho más daño no solo a la institución y al señorío de la presidencia de la República, sino en general a la democracia, e incluso a la legalidad, porque muchas veces aquí incluso ya vamos allá, más allá de un asunto de institucionalidad, vamos a que se le ha hecho daño a la legalidad, porque muchas veces se quieren hacer las cosas brincándose la ley y eso no se vale. Entonces me parece que se le manda una pésima señal a la ciudadanía de que uno debe burlar la ley, pero además de que la forma de resolver las cosas es a través de la ofensa y del improperio, del insulto, ¿verdad? Cuando, bueno, me parece que está muy bien denunciar cosas que se consideren que sea necesario denunciar, pero la labor de un gobernante no se resume o no se limita a simplemente denunciar. La labor de un gobernante implica necesariamente resolver, y con, digamos que con improperios y con una actitud de contención excesiva y de ofensa excesiva y de enfrentamiento excesivo y de confrontación radical, no vamos a resolver nada. Está bien la denuncia, yo creo que hay una parte que es correcta, pero junto a esa denuncia debe existir también una actitud de solución, porque un presidente lo eligen, como espero que así suceda en mi caso, a partir del 8 de mayo del 2026, para que yo a partir de ese día empiece a solucionar problemas. Don Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, el honor es mío. Y muchas gracias por haber respondido todas las preguntas, de verdad. No, el honor es mío, y pues siempre estaré presente con la prensa las ocasiones en que yo sea invitado a ella. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros, y seguiremos entrevistando a los distintos candidatos presidenciales para que ustedes tomen decisiones basadas en la información. Muchísimas gracias.